bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast de Gobierno Corporativo del Instituto de Directores y tengo el honor de, en este episodio, poder contar con un tremendo personaje para mí y estoy muy contenta de que haya aceptado la invitación de estar con nosotros. Cayo, bienvenido al Instituto de Directores. La verdad es que para nosotros es un placer siempre el poder contar contigo. Ya hemos podido conversar en el roundtable de gobierno corporativo y la verdad es que el trabajo que se hace desde la OCDE es un tremendo desafío en materia de gobierno corporativo y me gustaría partir en esta entrevista y hacerlo un poco educativo, como cuál es el trabajo y la misión que tienen hoy día desde la OCDE para Latinoamérica, entender qué significa esto para las compañías y cómo hoy día están contribuyendo a la mirada de gobierno corporativo. Muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar aquí y también por toda la cooperación entre la OCDE y el Instituto. Estamos aquí para la mesa redonda de Gobierno Corporativo de América Latina. Tuvimos 2 días muy interesantes de discusiones y desde la OCDE nosotros tenemos 2 objetivos principales. El primero es de dar recomendaciones, guidelines para que los formuladores de políticas, pero también las compañías puedan tener algunos lineamientos de cuáles serían las mejores prácticas. Entonces este es un lado de standard setting, pero el otro lado que también es tan o más importante, que es de darmos y investigarmos cómo las compañías están dando transparencia a sus prácticas y a sus resultados financieros o no financieros, normalmente de forma agregada, comparando regiones, para que esto sirva como la base para una discusión más calificada, de ver realmente lo que está se pasando y de que tal vez no esté se pasando, que sea solo una teoría un poco más afastada de la realidad. ¿Y cómo está Latinoamérica en su posición? Por ejemplo, tu base está en París. ¿Cómo lo ves con respecto a lo que es Europa, por ejemplo? ¿Qué diferencias o qué gap o qué fortalezas también ves en la región? Comparando especificamente con Europa, por ejemplo, yo creo que en temas ambientales y sociales, Europa está realmente un poco más avanzada que cualquier otra región, incluyendo Latinoamérica, y también en algunas cuestiones específicas de diversidad de género en la Junta, en el directorio, también Europa está más avanzada, pero yo creo que es difícil comparar también. Latinoamérica hay países muy distintos, pero yo creo que Latinoamérica no está tan mal en esos 2 temas, por ejemplo, que acabo de comentar, tal vez 10, 15 años atrás de Europa, pero siguiendo en una evolución. Y de alguna manera también, porque soy brasileño, entonces estoy en la OCDE en Europa hace solo 6 o 7 años, y como latinoamericano brasileño, nosotros vemos muy claramente los problemas, porque vivimos aquí, tenemos nuestras batallas aquí, pero ahora viviendo ya hace algún tiempo en Europa y también teniendo mucho contacto con otras regiones, Estados Unidos, Asia, etc., yo creo que el mundo también está em alguma medida se tornando um pouco mais parecido com Latinoamérica, no sentido de que os mercados mais dinâmicos são os mercados asiáticos, onde há realmente um crescimento do número de empresas listadas. E mesmo em Estados Unidos, e essas empresas listadas em Ásia também fazem parte de grupos de companhias, são empresas familiares em muitos casos, há empresas públicas muito importantes, como todos sabemos, em China e em outros países. Então, este lado do mercado global mais dinâmico tem muitas coisas parecidas com a Latinoamérica. Pero mesmo se pensamos sobre Estados Unidos, há um crescimento desde há 20, 25 anos na concentração do controle acionário. Então, não há tantas companhias com um controle muito definido, familiar, pero com os 4 ou 5 maiores inversores institucionais em Estados Unidos, normalmente eles têm algo como 30, 40%, que mesmo se não dá um controle definido, dá a eles uma influência muito grande sobre as companhias. E é uma temática que aqui em Latinoamérica, claro que é predominante. Então, só para dizer que alguns desafios históricos de Latinoamérica são desafios também muito importantes actualmente em várias regiões. Y en ese sentido, en donde hoy día el control de la propiedad es
uno de los componentes o cómo se componen mayoritariamente las compañías en Chile, ¿no es cierto? Y tenemos necesidad de crecimiento y de inversión extranjera también, por qué no decirlo, y también de poder mirar al mundo, ¿no? De no solamente quedarnos en Chile y de poder también pensar en algo más global. ¿Cuáles crees tú que debiesen ser las prioridades que hoy día tengan los gobiernos corporativos de las distintas compañías? Hemos hablado de varios temas, específicamente en este roundtable, en donde vemos desafíos en la mirada de gobernanza. ¿Cuál crees tú si tuviésemos que elegir? ¿Cómo priorizamos y cuáles son los temas que quizás debiesen marcar, vamos a decir, 2026, 2030? ¿Qué cosas debiésemos poner en esa agenda para ser más atractivos también a nuestra región y, por qué no decirlo, también a Chile? Sí, sobre la parte inicial de la pregunta, yo comentaría que en realidad, si pensamos en todos los países de la OCDE, incluyendo América Latina, la realidad más común es la realidad chilena de tenernos más inversores institucionales extranjeros que locales en términos de cantidad de capital invertido en los mercados de capitales. Entonces, esa necesidad de tornar la reglamentación, las prácticas locales comprensibles para el inversor extranjero es una temática de casi todos, de 4/5 de los mercados globalmente, yo diría. Y outra tendência de largo prazo, que também se aplica com algum retardo em América Latina, em Chile, mas que também se aplica aqui, é do crescimento do tamanho dos inversores, da importância dos inversores institucionais. Então, Estados Unidos, por exemplo, os inversores institucionais têm algo como 70% das ações listadas, mas aqui em Chile, Brasil e em alguns dos mercados mais desenvolvidos de Latinoamérica, isso está em algo como 20-25%, o que não é pouco. Aqui em Chile, há fundos de pensões que são muito importantes, mesmo fora de Chile. Então, eu creio que o desafio de compreender quais são os incentivos desses inversores institucionais e como as companhias podem atrair e se comunicar com esses inversores, eu creio que este é algo muito importante. Então, são iniciativas que todavía não são tão comuns em Latinoamérica, mas, por exemplo, desenvolver-se código de stewardship, onde se dê uma guia, recomendações para os inversores e também para as companhias, como eles podem dialogar de uma maneira produtiva. Eu creio que esta é uma tendência dos últimos 10, 15 anos. E o primeiro código de stewardship é do Reino Unido, mas já em muitas outras regiões e em Latinoamérica, Brasil já tem código de stewardship há mais de 5 anos. Então, eu creio que pensar sobre a responsabilidade dos inversores e como as companhias podem melhor dialogar com eles, isto deveria talvez ser uma prioridade. E a segunda é sobre, imagino que talvez tenhamos outras perguntas específicas sobre o tema, mas sobre os temas ESG, ambientais, sociais e de governo corporativo. Eu creio que estamos em momento muito interessante, porque talvez esse foi tema muito hype nos últimos 4, 5, mesmo 10 anos, e agora é certo pragmatismo, o que algumas pessoas chamam de movimento anti-ESG, mas eu creio que em realidade isso está se passando em todas as regiões, e mais como cálculo de qual é a ambição, qual deve ser o escopo do tratamento dos temas ESG. Então, eu creio que esse maior pragmatismo sobre temas ESG é uma prioridade, que deveria ser uma prioridade aqui em Latinoamérica também. Y también una oportunidad, porque probablemente una de las cosas que veíamos en materia de sostenibilidad o específicamente de ESG es que también había harto de greenwashing. Y probablemente las empresas que sí lo estaban haciendo en serio hoy día sí que se van a poder resaltar o esto lo vamos a poder ver como una mirada de propósito. Entonces yo creo que probablemente ahí vamos a encontrar una oportunidad en estas compañías que realmente esto era parte de la estrategia de negocio y no necesariamente en aquellas quienes lo veían como solo algo puntual del cual querían brillar para salir como en la foto, como se dice acá, ¿no? Cayo, quizás una de las cosas que me gustaría conversar contigo tiene que ver con cómo las empresas o
cómo tú ves en el mundo que las empresas están tomando los paquetes de incentivos, por ejemplo. Cómo hoy día se están alineando los incentivos del management a una mirada estratégica de largo plazo y hacer que esos incentivos estén alineados a la estrategia de la compañía, por ejemplo, en temas ESG, que no solamente el CEO y sus ejecutivos estén alineados con una mirada como de que nos vaya bien en términos financieros, sino también que tenga otro tipo de indicadores. ¿Ves alguna recomendación de parte de la OCDE de que existan evaluaciones a sus ejecutivos, de que hoy día existe una mirada más integral desde cómo debiese ejecutarse esto? Sí, yo confirmaría que realmente nosotros tenemos una análisis muy detallada que publicaremos en 3 semanas en el Global Corporate Sustainability Report, pero solo para dar un spoiler de parte del análisis, es que realmente algo como 4/4 de las compañías listadas tienen una remuneración variable, que eso también es muy común en Latinoamérica, pero en cerca de la mitad de esas compañías, ellas tienen también KPIs que están en línea con temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Esta es la realidad muy clara. Pero la cuestión que tú me pones aquí, que es realmente muy importante, es saber si estos KPIs, primero, si están en línea realmente con la estrategia, con los temas más materiales importantes para las compañías. Y el segundo tema es saber si los targets, si las metas para esses KPIs são ambiciosas. Então, sobre a primeira pergunta, existe uma análise que não foi feita por nós outros, por alguns acadêmicos, que mostram, por exemplo, no mercado inglês, que apenas cerca de metade dos KPIs, ESG KPIs, estão realmente em linha com temas que são materiais para as companhias. Então, quer dizer que a outra metade são temas que não são importantes, então não sei como se justificaria que eles estejam no paquete de remuneração. Pero sobre a segunda tema também em algumas outras investigações sobre quão ambiciosos são os KPIs, parece que são muito poucos, que normalmente os executivos sempre alcançam essas metas, então talvez todos foram muito eficientes, mas é difícil imaginar isso em todos os casos. Então são duas das principais questões que eu creio que tenemos que tener en consideración. Y el alineamiento de los KPIs de parte del directorio, los procesos de evaluación del directorio para saber si este gran órgano de gobierno corporativo está contribuyendo o no en la mirada como de largo plazo. Ven, no sé si les ha tocado analizar las remuneraciones o las dietas, como le llamamos en Chile, de la composición del directorio, son fijas, son variables. Nosotros vemos en Chile, al menos en el último estudio que realizamos, es que en general es una composición fija, muy poquitos casos con una composición variable, asociado específicamente a la EBITDA de la compañía. Entonces no sé cómo eso se ve a nivel internacional y si es que existe o no recomendación por parte de la OCDE respecto a esta materia también. No tenemos una recomendación específica, pero yo creo que pensando un poco en la comunidad de gobierno corporativo, si yo puedo decirlo, es que tal vez la remuneración para el directorio, para que se dice el board, sería no necesariamente ellos tenían un rol directamente relacionado a la performance financiera. Entonces yo creo que para la mayoría de los practicantes la remuneración variable muy significativa para el board no sería necesariamente una buena práctica, pero claro que esta es la práctica predominante para los ejecutivos y me parece que hay un sentido en una remuneración para los ejecutivos. Pero entonces yo creo que la cuestión que tal vez debe tener una importancia significativa es pensar cuál es la competencia y cuánto tiempo los boards, los directorios realmente están invirtiendo en analizar y pensar y discutir sobre las remuneraciones variables de los ejecutivos. Los comentarios, y eso es difícil tener cualquier tipo de consenso, pero es que esos paquetes de remuneración para los ejecutivos se tornaron tan complejos que muchos directores realmente no comprenden y realmente delegan la decisión, la estructuración para consultores externos.
Entonces, claro que en alguna medida... Ni siquiera un comité, como un comité de personas. O mesmo um comitê, sim. Pero comentários diversos de pessoas que praticam em várias regiões, é que em muitos casos os diretórios talvez não estejam tão bem preparados, mesmo com a ajuda de um comitê, para compreender perfeitamente os incentivos, as estruturas e como a paquete de remuneração de uma companhia se compara com outra. Então, realmente, se eu posso dar minha opinião, eu creio que realmente a definição de estratégia é central para o diretório, mas depois dos pontos que se seguem conectados à estratégia, é realmente um deles a remuneração, os incentivos, a eleição dos executivos, e o outro também que está em linha é a divulgação de informação, para que o diretório garantisse que há controles internos para garantizar a qualidade da informação. Então, eu creio que essas três temáticas estão muito conectadas, mas sobre tu ponto, eu creio que é uma compreensão muito clara de por que incluir um tema SRE no paquete variável de remuneração e como definir. Isso é realmente uma temática muito importante actualmente. Quizás de este punto llevarnos a algo que yo siempre digo, para mí el gobierno corporativo es el corazón de una compañía y es el corazón, y no digo que es solo lo financiero, sino que también tiene otros elementos que hoy día hacen imprescindible para poder hacer empresa. Yo creo que, y no me cabe duda que el para poder hacer empresa y para poder hacer un mejor país y hacer mejores compañías se requiere hoy día una mirada mucho más integral y mucho más humana de lo que es el gobierno corporativo, que a veces queda un poco de lado cuando pensamos como en la política, en la regulación. Si tú tuvieses que pensar en modelos que te hayan inspirado y que has tenido la oportunidad de poder ver desde el rol que tienes en la OCDE, ¿cuáles son quizás algunas prácticas o modelos inspiradores? Esto que dices, mira, súper interesante lo que están haciendo en esta materia en este país. Y quizás, oye, en Costa Rica esto otro, o en Francia tal práctica, o en Estados Unidos, incluso en China. Si tú tuvieses que hacer como un popurrí de cosas que hayas visto en el último tiempo, ¿cuáles son las 3 cosas que más te han llamado la atención y que consideras que, mira, me parece súper interesante y que a lo mejor serían prácticas como replicables, como buena práctica de gobernanza y de las cuales el mundo empresarial o nosotros como directores de empresas podríamos desde ahí pensar cómo replicar, siempre por supuesto entendiendo que todas las compañías son distintas, pero como esto que te haya llamado la atención, que te haya resonado, como inspirado? Nunca había parado para pensar específicamente en un top 3, pero yo creo, no es porque estoy aquí en el Instituto de Directores, pero realmente existir una comunidad de directores con formación, con espacios para conversa. Esto no es algo tan común como podemos imaginar. Yo creo que hay pocos países con la comunidad activa. Talvez eu creio que em Inglaterra foi muito forte desde há tempo, pelos Estados Unidos e aqui em Chile também, graças a vocês e outras iniciativas. Brasil também tem um instituto muito bem sucedido, pero isso não é a realidade em muitos países muito grandes, como países de repente em outras partes. Então, existir essa comunidade que dê espaço para que os executivos experientes possam tornar-se diretores bem-sucedidos, que compreendam bem seu rol. Eu creio que isso não é algo tão comum quanto imaginamos, e é algo essencial, porque a competência da pessoa que está en la mesa, que está en la reunión de borde, es algo esencial. La competencia técnica y también la capacidad casi psicológica de ética, de estar allá presente, entender su rol, que es muchas veces estar en desacuerdo, intentar buscar un consenso entre posiciones divergentes. Eso no es algo obvio. Esse é um ponto. O segundo, e pode mesmo parar só em 2, porque eu creio que o segundo também é muito essencial, é sobre a qualidade da informação. Porque dar muita transparência a muitas informações
sin necesariamente tener un entendimiento de cuáles son las principales métricas, cómo cuantificarlas y cómo asegurar la calidad de la información. Esto es un proceso muy intenso y costoso. Entonces yo creo que los directorios que realmente dan especial atención a los controles internos, a conversar con los auditores internos y después auditores externos para garantizar que la información, claro, sobre todo financiera, pero también las informaciones más materiales, no financieras, estén claras para el público. Yo creo que eso también es completamente esencial, porque toda la conversa, el diálogo que estábamos hablando antes entre la compañía y los inversores institucionales, y mismo como tú has comentado sobre las expectativas de la sociedad, sobre el papel del rol de la compañía en la economía, yo creo que todo ese diálogo necesita como presupuesto condición necesaria una información de alta calidad. Entonces yo creo que eso se pasa de maneras distintas, yo creo que en la gran mayoría de los mercados. Solo un último punto, una curiosidad tal vez, porque hablamos antes sobre temas ASG, pero si miramos las prácticas de los mercados y comparamos, por ejemplo, has comentado China y Estados Unidos, por ejemplo, en China y Estados Unidos, el aseguramiento externo de información no financiera, información ASG, no es una exigencia regulatoria, y sabemos que también en Estados Unidos la transparencia de sistemas no es mismo obligatoria, pero si yo te muestro las prácticas de los mercados americano, chino y europeo, yo sospecho que tú no serías capaz de decir dónde es Europa, dónde es Estados Unidos, dónde es China. Las prácticas son muy similares. En todos esses mercados temos algo como companhias que representam mais de 90% de la capitalização bursátil, dando transparência para temas ASG, e em los três mercados mais ou menos a mesma participação tipo de informação e de asseguramento externo da informação é muito similar. Com a Europa só um pouquinho a mais que Estados Unidos e China, e em esses dois países não há requerimentos de um mesmo nível de detalhe como há em Europa. Que yo creo que ese va a ser un desafío probablemente para Latinoamérica, que es la estandarización. Y probablemente IFRS, que entre en vigencia con S1, S2, nos va a permitir tener un mismo estándar de publicación de información y ayudar también al inversionista a poder comprender finalmente qué es lo que las empresas están reportando, ¿no? Exatamente, e nesse aspecto específico eu creio que Latinoamérica, ao menos Chile, Brasil e México especificamente, que já han adoptado e tomado a decisão de exigir a transparência de acordo com a IFRS S1, S1 ou S2. Eu creio que esse é um passo muito importante, porque em outros países e outras regiões eles estão decidindo adaptar em alguma medida S1 ou S2, e em Europa eles criaram seus próprios standards, os European Sustainability Reporting Standards, o que cria em alguma medida uma dificuldade de comparação da informação. Eu creio que Latinoamérica ha tomado, Chile, Brasil e México, uma decisão muito importante de facilitar la comprensión, la estandarización de la información con IFRS S1 S2. Sí. Quiero tomarme los últimos minutos de esta conversación porque tenemos una nueva actualización y me parece súper relevante que nos puedas contar qué es lo que ha pasado en este último roundtable y cuál es la versión de un documento que se ha publicado, lo voy a mostrar. Y que le puedas contar un poco a la audiencia de Gobierno Corporativo de qué se trata este documento. Sí, no, muchas gracias, Fado. Acabamos de lanzar aquí en Santiago, en Chile, ayer, la OECD Corporate Governance Factbook de 2025, aqui para a câmera, e los convido a consultar o documento. É pouco largo, são mais de 200 páginas, pero para os profissionais que realmente atuam com governo corporativo, eu creio que é uma referência essencial, porque nós outros, a OCDE junto com o G20, nós outros temos os princípios de governo corporativo, que são as recomendações, pero eles estão em nível de detalhe pouco mais simplificado, não muito profundo, porque realmente compreendemos que cada país é diferente, cada companhia é diferente, pero aqui, de uma maneira muito fácil, vocês podem ter acesso às práticas de 52 jurisdições
incluindo todos os membros da OCDE G20 FSB. Então, é uma consulta, eu creio, muito fácil e por tema. E aqui, por exemplo, o que nós outros podemos ver, de novo, sobre temas, por exemplo, de governo corporativo, 2 tercios das jurisdições atualizaram seus códigos de governo corporativo nos últimos 2 anos, desde a última edição do Factbook. Também vemos avanços muito significativos de cotas ou de incentivos para uma maior diversidade de gênero, com avanços significativos na composição de los directores. En temas de cambio climático também, em temas de sostenibilidade. Sim, exatamente. Vemos que mais de 70% das jurisdições já exigem transparência em temas de sustentabilidade. E também, mesmo para aquelas que não têm requerimento, todavia não têm requerimento para asseguramento externo, muitas já consideram a exigência de asseguramento externo. E há muitos outros detalhes que les invito a consultar. Yo creo que lo que es interesante es que, bueno, Chile pertenece, es uno de los países miembros de la OCDE, cumplimos 15 años ya siendo miembros, y entonces quizás uno de los puntos relevantes también de poner ahí es que esto afecta también, y lo que hace es que no solamente las compañías reguladas se rigen por esos principios, sino también proveedores de estas compañías también de alguna manera les aplica cuáles son esos principios de gobernanza que también aspiramos a que las compañías puedan tener en nuestro país. Cayo, quiero agradecer tu tiempo por haber compartido con nosotros. La verdad es que se nos pasó volando el tiempo y la verdad es que pensamos que la mirada de gobierno corporativo que ustedes nos entregan lineamientos, principios, pero también siempre es un agrado el poder tenerte en Chile y poder compartir estas prácticas que yo creo que tanto contribuyen al crecimiento de nuestro país. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabio.